Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 1. Capítulo 14. Después de eso, aunque Kazuki tranquilamente recuperó la espada y volvió a su habitación, tal vez porque se sentía incómodo en su corazón, no podía dormir. Después de girar y tirar sobre la cama durante bastante tiempo, finalmente se quedó dormido cuando no había mucho tiempo para el amanecer. Entrecerrando los ojos y mirando el cielo que se estaba haciendo más ligero, Kazuki pensó un poco más y cayó en el profundo abismo del sueño. Parecía como si el abismo fuera muy profundo, por lo que cuando Kazuki abrió los ojos, ya era más allá del mediodía. Se levantó como si arrastrara un cuerpo pesado. Había una posibilidad de que el daño de ayer todavía estuviera pendiente. No para el cuerpo, sin embargo. Se dio unas palmaditas en la mejilla golpeada por Erika. Físicamente, no quedaba dolor. El dolor permanecía dentro del cuerpo, en su conciencia. A pesar de que había pasado una noche, su corazón estaba dolido por la culpa de hacer llorar a una niña muy joven. Dicho esto, incluso si su boca se rompía, no había manera de que pudiera haber dicho yo no los maté. Eso no era solo para protegerse, sino también para Erika. No importa. Murmurando, no hay nada que pueda hacer, mezclado con un suspiro, incluso este gemido no fue permitido por la boca de Harold. Si esta era la raíz de Harold, Kazuki estaba admirando su tenacidad mental. También era posible que fuera simplemente egoísta. Tan pronto como se puso de pie, su estómago, que había perdido el desayuno y la cena, indicaba su hambre, pero para aclarar su mente que estaba aburrida desde que acababa de despertar, decidió tomar una ducha. Por cierto, no había baño en la mansión Stokes. Porque la cultura del baño no se había arraigado. Pronto serían 4 meses desde que él poseía a Harold. Durante ese tiempo, la única vez que había tomado un baño era solo cuando se habían quedado la noche en la mansión Sumeragi. Eso también, el gran baño público que parecía como baños de ciprés japonés fue instalado al aire libre y en lugar de llamarlo un baño, era lo suficientemente lujoso como para ser llamado como una fuente caliente. Él juró en su corazón que si tenía la oportunidad de una vez más entrar en ella, él confirmaría si fue una fuente caliente o no. Mientras ansiaba entrar en un baño, Kazuki, que se había duchado, caminó hacia el comedor para saciar su hambre. En el camino, se encontró con Yuno que estaba caminando desde el lado opuesto en un pasillo. Ella se detuvo y se inclinó hacia él, pero no había necesidad de que Kazuki hablara de manera expresa con Yuno, que era solo un asistente. Pero cuando el rostro de Erika brilló en su mente, ya estaba preguntando a Yuno sobre la condición de Erika antes de darse cuenta. ¿Cómo está la condición de la chica con la constitución débil? Antes de que él lo supiera, en la opinión de Harold, Erika había experimentado un cambio de clase de muchacha protegida a la muchacha con constitución débil. Este era el que se preocupaba por ella, así que no podía ser ayudado. Es decir, hoy su condición ha empeorado. Como Harold-sama había dicho, podría ser bueno considerar volver al territorio Sumeragi para que ella se mejore. A pesar de que lo que Harold le había dicho a Erika era demasiado, sin cambiar su expresión, Yuno lo dejó ir. Salvado por su magnanimidad, y pensando que ya se pondría enojada, Kazuki, que estaba asustado, en secreto se limpió el sudor frío. Volviendo de regreso debido a que enfermarse en el lugar donde se alojaban parecía una pérdida de tiempo. Pero como estaba corriendo debido a la situación de Erika permaneciendo fuera de sus expectativas, para Kazuki sentía que si regresaban rápidamente sería un alivio. Por una razón diferente de la de sus padres, no quería que supieran del caso de Clara. Por cierto, ¿Harold-sama sabe sobre la causa de que Erika-sama cayera enferma? Dijo Yuno. Como si supiera. No soy un doctor. Eso fue una mentira. No sabía nada sobre las últimas 2 semanas, pero no había duda de que su condición se deterioraba en otro nivel hoy debido a la agitación de anoche. Además, Kazuki no sabía nada, pero la razón por la que se enfermó fue porque recibió una sorpresa después de oír el rumor de que Harold había matado a Clara y a su hija. En otras palabras, de 1 a 10, Harold fue la causa. Pero si Kazuki sabía de eso, su conciencia podría haber recibido aún más daño.
Kazuki no era un fracaso de una persona que tenía el tipo de personalidad de ser feliz por dar un tiempo difícil a una chica que solo tenía 10 años de edad. Con una situación anormal en su propio territorio, su familia corría pensando en cómo lidiar con ella, aunque estuviera agotada, y sin embargo, como no había resultados, muchos de los plebeyos estaban sufriendo y luego, como si quisiera agarrarlos. La debilidad de un compromiso se decidió de repente. Y la prometida era una persona que ni siquiera consideraba a las personas como humanos y las mataría fácilmente, la peor clase de escoria más allá de la salvación. Cuando este fue el caso, la cantidad de estrés que Erika tenía era bastante grande. Teniendo en cuenta el medio ambiente que dejó atrás y el estado actual de su mente, sería barato recibir una bofetada un gran número de veces, fue lo que Kazuki podría declarar. A cambio, quería pedirle puntos de afecto para que caiga al nivel más bajo. Es una lástima ya que usted podría crear esa medicina, yo estaba segura de que usted era muy conocedor de las enfermedades. Juno trató indirectamente de investigar. Estaba muy ansiosa porque todavía no había comprendido el origen de esa medicina. Kazuki, completamente sin darse cuenta de sus intenciones, pensando, ¿me imaginaron así? Se sorprendió de cómo fue evaluado. Si está preocupado, pídale a su médico de familia que la examine. Incluso si te quedas aquí, simplemente será innecesariamente prolongado. No sería extraño para una familia tan grande como el Sumeragi tener 1 o 2 médicos exclusivos. Si estaban ansiosos de mantenerla en su propio territorio, podría ser resuelto si solo la enviaran a una residencia secundaria o una villa de vacaciones con el médico marcando a lo largo. Sin hacer eso, ya que estaban aguantando así, incluso Kazuki ya había percibido que tenían algún tipo de objetivo. Pero aún no se sabía a qué se dirigían. El objetivo de Juno, casi dividido, era investigar los asuntos internos de la casa Stokes y los antecedentes de Harold. La primera no era dura, o más bien, ya que la familia Stokes era odiada, los criados abrieron la boca con facilidad y, al jugar el papel de oyente a sus quejas, pudo obtener la información que quería. Pero para este último, la guardia alrededor de Harold era anormalmente alta. En primer lugar, puesto que la misma persona era cautelosa y dado que su capacidad de sentir la presencia de la gente era alta, no pudo acercarse decentemente a él. Fue a nivel de ver a través de la presencia de Juno y dar una advertencia en el primer día de su observación. Debido a esto, Juno no pudo evitar cambiar su objetivo. Por eso, aunque intentó ponerse en contacto con los 3 sirvientes que repetidamente se reunían a su alrededor, todos ellos siguieron evadiéndola. Hubo un solo caso en el que Zen, que parecía ser el más fácil de aprovechar, dejó escapar su boca, pero aún así, hasta el momento, no había podido conseguir un rastro probable. Incluso incluyendo que él estaba teniendo cuidado de no hacerle sentir que algo estaba fuera de lugar por solo participar en charla todos los días sin marcha, Juno sintió que se hizo consciente de controlar a fondo la cantidad de información que podía dar. El estado actual era que ella estaba en una pérdida sobre cómo continuar cuando no estaba claro si era debido a la lealtad o ser amenazado o algo similar. Según el informe de la División de Exploradores, parece que Yeika ha estado frecuentando el sector agrícola. Aunque estaba intercambiando información con los exploradores que se habían infiltrado en la casa de Stokes, lo que estaba haciendo allí todavía no se conocía. Sería difícil establecer una comunidad minoritaria reuniendo caseríos individuales y luego hacer que se infiltraran. Si tuvieran que hacerlo, requeriría un lapso de pocos años para conseguirlo, y en este caso no tenían mucho tiempo para prepararse. También podría decirse que debido a ser demasiado apresurado, las órdenes dadas por Tasku para que los exploradores se concentren en el distrito interior donde la población era alta era un error. Después de eso, terminando la conversación después de intercambiar algunas palabras, Kazuki continuó avanzando. Los lugares donde se podía comer en la mansión estaban en el comedor de la familia Stokes, en la sala de recepción donde se comían junto a los invitados y en la cafetería general exclusiva de los sirvientes. Kazuki se dirigió hacia el comedor. Sin llamar ni siquiera, abrió la puerta bruscamente. Ya que ya habían pasado de las 14, sus padres no podían ser vistos y la chica de la limpieza que siempre servía las comidas estaba en medio de cambiar el mantel. La niña se sorprendió por Harold apareciendo de repente y luego se puso nerviosa. Ella no es capaz de moverse debido al miedo y la confusión.
Fundamentalmente, las personas que conocían el rostro de Harold, sin importar si eran hombres o mujeres, jóvenes o viejos, todos tendrían miedo, por lo que ya estaba acostumbrado a este tipo de reacción. Dejando de recibir un shock, incluso tenía espacio para la observación. Mientras pensaba en ello, se sentó en un lugar donde él no se interponía en su camino. Después de terminar, informa a la cocina que preparen una comida ligera. Y también, llama a Norman aquí. No tardes, dijo Harold. Ese sí. Recibiendo la orden, después de cambiar rápidamente el mantel, la muchacha salió del comedor con escalones revueltos. Los sonidos en el pasillo se alejaron. Después de eso, sin que pasaran ni siquiera 10 minutos, ella regresó llevando la comida. Tal vez debido a estar en medio de algún trabajo, cuando Norman llegó, Kazuki casi había terminado de comer. Siento llegar tarde, dijo Norman. Siéntate y espera. Lanzando el resto del pan en su boca, apenas masticándolo, lo lavó con la sopa. Era de malos modales, pero como las únicas personas presentes eran Norman y la doncella, no le importaba. Después de que la doncella limpiara los platos, Norman habló cuando los dos estaban solos. ¿Te despertaste tarde hoy? ¿Tal vez la fatiga se está acumulando? No hay problema. Acabo de tener problemas para dormirme, dijo Harold. Entonces, está bien, dijo Norman. Bueno, debido a eso, tuve tiempo para poner a trabajar mi cerebro. Harold levantó las comisuras de su boca. Mirando esa expresión, Norman comprendió. ¿Se trata de la escasez de personal? Correcto. Hablamos de traer a gente desde afuera y hacer que cooperen, ¿verdad? Dijo Harold. ¿Hay algún plan que podamos usar? Dijo Norman. Te llamé aquí para confirmar si funcionaría o no. Sin ir con la forma clásica de contar las ovejas, aunque pensó que podría tener sueños y empezaba a pensar en la solución de algo problemático, en contra de sus expectativas, sin sentirse somnoliento ni siquiera un poco, hasta el amanecer estaba totalmente sumergido en un mar de especulación. Aunque valía la pena desde que había pensado en algo, después de todo, era solo un poco de pensamientos superficiales de un aficionado. Si era posible implementarlo o no, él no sabría la respuesta hasta que él pidiera el juicio de Norman y de Jake. Entonces, con respecto a las personas que cooperarían desde fuera, ¿es posible formar un contrato con los comerciantes basado en los derechos del método de cultivo LP después de mostrar cuán beneficioso es? Incluso Kazuki, que no era muy conocedor en el comercio, estaba convencido de que la cosecha de las verduras de la agricultura LP como este en un ciclo y también la técnica en sí tendría beneficios. El costo sería un poco más que los métodos convencionales, pero la eficiencia aumentaría notablemente. Debido a la diferencia en el sabor, podrían apuntar a esa diferenciación y también podría ser posible crear un nuevo mercado. Vendiendo la técnica de cultivo de LP a los comerciantes que venderían más a las granjas. Las casas de campo pagarían entonces una cuota de contrato a los comerciantes por utilizar el método de cultivo de LP, que luego se dividiría entre los comerciantes y Harold. Era la idea de Kazuki. Pero en esta etapa era necesario mantener intencionalmente el volumen de las cosechas y para que las granjas no se opongan a ello, si el alcance de la empresa no fuera lo suficientemente grande como para enviar a la gente a inspeccionar regularmente, sería difícil. Norman, mientras admiraba el plan de Harold, preguntó por la parte que le molestaba. Entonces, ¿tiene alguna pista con respecto a una empresa? No. Incluyendo eso, quería escuchar la opinión de Jake y tu opinión. Dijo Harold. Sin intermediarios, si de repente nos acercamos a una empresa con la propuesta, no la aceptarían. Si se trata de una administración por un comerciante individual, como era de esperar, la mano de obra no sería suficiente. Si era un intermediario, los padres de Harold conocían a muchos de ellos. Sin embargo, para que la propuesta se transmita correctamente, debían hacer que se conozca la existencia de la agricultura LP, y Kazuki pensó que todavía era prematuro para eso. Esto significa que todavía no hemos encontrado una forma de implementarlo en el estado actual. Dijo Harold. Desafortunadamente. Pero creo que aliarme con un comerciante es un buen plan. Dijo Norman.
Entonces, encontraremos las conversaciones hacia esa dirección. Transmite el plan a Jake también. Entendido. El problema es cómo encontrar un comerciante que pueda ser de confianza. Después de eso, las dos personas hablaron de esto y de aquello, pero la discusión no avanzó más. Mientras hacía sonidos crujientes, el carro que seguía el camino entre los campos de cultivo pasaba por las puertas de la mansión. Intercambiando charla con los soldados que estaban de guardia en las puertas, el cochero que entró era Zen, con una sonrisa despreocupada en su rostro. Zen, que había terminado de comprar algunos artículos, descargó el equipaje y después de devolver el carro a su posición asignada, se dirigió hacia la habitación de Harold. Si Harold viera eso, justo como un perro dependiente de su dueño, él habría hecho un tonto de él diciendo eso. Pero la persona misma, que parecía que ni siquiera se molestaría con esa lengua venenosa, caminaba con paso apresurado, como si se hubiera acostumbrado a ella, hasta que llegó frente a la puerta y, aunque golpeó, ya que se le ordenó estrictamente hacerlo por el dueño de la habitación recientemente, para comprobar si estaba presente en el interior, no hubo respuesta. ¿Harold-sama? ¿Estás ahí? Si fuera un sirviente normal, se habrían ido con esto, pero Zen, que era inigualable al actuar demasiado familiarizado con Harold, abrió la puerta y echó un vistazo dentro. Aunque lo sabía, estaba vacío como se esperaba. Pensando en volver más tarde, ya que si no estaba aquí en este momento, significaba que estaba practicando esgrima, vio una pequeña figura de pie en el pasillo. Al mirar la pequeña figura que parecía desalentada, sin poder ignorarla, Zen se esforzó por hablar con voz alegre. «Hola, Erika-sama». Volviéndose con movimientos lentos, como si notara la existencia de Zen solo. Por esa voz, Erika abrió los ojos un poco. «Buen día. ¿Usted era?», dijo Erika. «Ah, me llaman Zen». «¿Qué pasó con Juno-san?». Al ver solo a Erika, lo cual era inusual, él hizo esa pregunta. De ninguna manera, tal vez ella se metió en una discusión y se desalentó, él adivinó salvajemente, pero estaba completamente fuera de lugar. Ella fue hacia la ciudad para un negocio personal. Si se le decía sin ocultar, se había ido a intercambiar información con la mencionada división de exploradores. Como acababa de marcharse ahora, no volvería hasta de dentro de 1 a 2 horas. Aunque, ella no podía decir eso. Así que fue así. ¿Y así, por qué estás aquí? Tal vez, ¿tienes algún asunto con Harold-sama? Ya que estaba cerca de la habitación, no era irrazonable que se pensara así. Pero el instante en que apareció el nombre de Harold, la expresión de Erika se nubló aún más. En ese momento, él era la persona con la que menos quería estar. Pero Erika se dio cuenta de repente de que la persona que estaba frente a ella no tenía hostilidad hacia Harold. Tal vez no sabía de ese rumor. Cuando pensó así, Erika reflexivamente le preguntó a Zen sobre eso. ¿No lo sabes? ¿Respecto a qué? Dijo Zen. Que Harold-sama mató a una sierva usando magia. Sé con respecto a eso, como debo decirlo. Esta vez, fue el turno del Zen de ser sacudido. Viendo esa reacción, Erika estaba convencida de que sabía de la brutalidad de Harold. Y simultáneamente, una pregunta burbujeó. Incluso después de saberlo, ¿cómo podía seguir tratando con Harold? Ella pensó que estaba poniendo un frente, pero por la vacilación en sus palabras, parecía que no sentía ningún miedo u odio hacia Harold, sino una especie de frustración de querer apoyarlo, pero no ser capaz de hacerlo. Estaba resumando. Aunque he escuchado ese tipo de rumor plausible que se difunde en público, no se puede confirmar si es realmente cierto o no, ya que su autenticidad no es definitiva. Estoy dudando en preguntar a Harold-sama. Dijo Zen. Harold-sama confirmó que ese rumor era cierto. En primer lugar, ya que era una persona que trabajaba aquí, incluso usted debe saber cuál es la verdad, ¿cierto? Era como Erika había dicho. Zen había cavado su propia tumba con su incoherente explicación y no sabía qué decir. Francamente hablando, Zen no era lo suficientemente elocuente como para dar la vuelta a la situación creando una cortina de humo y confundiéndola. Norman lo había escogido porque era bueno, es decir,
porque era una persona capaz de comprender los sentimientos reales de Harold y convertirse en un aliado. Pero no era como si su carácter bondadoso solo se manifestara delante de Harold. Erika en ese momento estaba lo suficientemente deprimida como para estimular su naturaleza de corazón suave. Y, sin embargo, ¿por qué no? No, ¿por qué alguien como usted puede seguir a Harold-sama? Aquellas palabras que se pronunciaban con voz grave parecían como si se tratara de una súplica mientras que también era una pregunta. No importa cuál fuera su naturaleza, por el bien de la familia Sumeragi, Erika tendrá que casarse con Harold. Su voluntad, que no podía perdonarle, era un obstáculo. Aunque lo comprendía, vacilando entre su responsabilidad y sus emociones, Erika no sabía cómo convencerse a sí misma. Desde el momento en que se dio cuenta de su posición, había renunciado a cosas como el amor y el matrimonio. Sabiendo que la persona con la que iba a ser comprometida pertenecía a una casa que apoyaba el principio de sangre pura y que estaban oprimiendo a su población, se llenó de rabia. Pero aún así, Harold dio esperanza a los Sumeragi que estaban sufriendo. Pero al final, ni siquiera pensó en personas que no tuvieran sangre noble como personas. Si podía decirse que ella tenía sus esperanzas y luego se desesperaba por su propia conveniencia, entonces eso era todo. No tenía palabras para regresar. Pero la realidad era que el hilo de esperanza extendido en la completa oscuridad era solo una ilusión, era más que suficiente para empujar a Erika hasta el fondo de la desesperación. Incluso estando aplastada en la brecha entre el deber y las emociones, y sin embargo, estaba tratando de buscar ardientemente alrededor de la salida, la posición de Erika era demasiado cruel. Pero se lo sabía. Que la desesperación en que se estaba ahogando era una ilusión creada intencionalmente. Seguramente, el mundo que la esperaba era muy amable. Porque no había manera de que él, que estaba siendo odiado y despreciado, e incluso había resuelto asumir el pecado de ser llamado un asesino, para salvar 2 vidas, simplemente abandonaría a Erika así. Y también se podría pensar así. Por el bien de su familia y de la gente, la muchacha que intentaba matar sus propias emociones era también, como Harold, una persona que tenía fuerza y amabilidad. Incluso siendo joven y llevando una pesada carga, Harold y Erika estaban tratando de mantenerse fieles a su propia voluntad. Era una manera de vivir muy torpe y donde siempre se metían en dificultades. Estos dos que eran muy similares no deberían simplemente pasar el uno del otro, sino que deberían enfrentarse y exponer sus verdaderos sentimientos. La otra parte era la única persona con la que podían hacer eso. Erika-sama, ¿puedes venir conmigo? Por eso, aunque el adulto poco fiable, él mismo, tenía poca capacidad, si podía apoyarlos, incluso si incurrió en el disgusto de Harold o incluso si fuera abandonado, no le importaría. Dame tu tiempo solo un poco, por favor. Hay un asunto que quiero que escuche. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.